Sí, vamos a continuar con nuestro programa y ahora les presento la conferencia Pedagogía Contemporánea Musical en el Proceso Antropogénico. Esta conferencia va a ser dictada por la maestrante Lidia Mayeli Nava Pérez. Por favor, adelante. Hola Rosario, nuevamente muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Y bien, voy a comenzar con la presentación, permitiéndome mostrar la pantalla y compartirla. Bueno, nuevamente es un gusto para mí presentarles en esta conferencia titulada Pedagogía Contemporánea Musical en el Proceso Antropogénico. La agenda del día de hoy será la siguiente: la diversidad en los proyectos de intervención pedagógica contemporánea, pedagogía contemporánea musical en el proceso antropogénico, intervenciones y experiencias pedagógicas contemporáneas de innovación musical en educación preescolar. La diversidad en los proyectos de intervención pedagógica contemporánea se refiere a esto que la doctora Julieta y la maestra Mónica nos dicen del holoverso. La raíz etimológica del griego holos significa todo, total o entero, como la articulación de los universos posibles, reales, paralelos, imaginarios, presentes y porvenir. Destacando al multiverso, la antroposfera y la biosfera como contenidos fundamentales, orgánicos e interrelacionados de la holoversidad. Es una relación inseparable del mundo humano, humano-mundo, somos mundo y somos biocorporalidad. La holoversidad en pedagogía contemporánea es transdisciplinar, convocando a diversas disciplinas, aunado a los saberes locales, para configurar problemas contemporáneos, sin perder de vista al otro no humano, es decir, a los 5 niveles de organización de vida que constituyen el planeta. La biosfera está interrelacionada y en constante interacción con la antroposfera, donde se expresa la acción humana que opera con la razón, entendiéndose esta como operar con arreglo de medios afines. En ella está situada la cultura, definida como el producto humano portador de valor. En este sentido, el humano inventa, diseña, descubre, rediseña, es decir, innova. Su despliegue se manifiesta al considerar a la holoversidad como un modelo para orientar la currícula y la intervención pedagógica en cualquier nivel educativo, desde la educación inicial hasta el postdoctorado, y reconoce a la práctica docente como práctica profesional compleja en el sentido de que en su singularidad caótica de su praxis se construye el conocimiento, se transforme, se resingularice y resignifique la profesión docente. Ahora bien, ¿por qué es imprescindible la pedagogía contemporánea musical en el proceso antropogénico? En pedagogía contemporánea, la pedagogía es definida como la disciplina filosófica de la antropogenia y la educación, de vocación utópica, heurística, teológica. La antropogenia, objeto de estudio de la pedagogía, es hacer humano al humano. Es un proceso individual de construcción de lo humano haciendo humano. Así, a través de la educación, con el tamiz de la intervención pedagógica fundamentada en la filosofía, ciencia, arte y tecnología, surge la propuesta de la pedagogía contemporánea musical en el proceso antropogénico, en este caso, delimitado a la educación preescolar. La enseñanza musical favorece el desarrollo integral de las capacidades biocorporales de las niñas y de los niños, recordando que la biocorporalidad humana es un principio de la pedagogía contemporánea, es la base material de la existencia, está viva, saludable y en movimiento. Cultiva la sensibilidad musical y forma vínculos afectivos. En recientes investigaciones se confluye en considerar que la música es un arte de singular importancia en esta fase de crecimiento y desarrollo,
por lo cual en la escuela o en casa es relevante que los infantes experimenten entornos con diferentes estímulos para las percepciones musicales, que conduce a la respuesta del aspecto afectivo. La raíz etimológica de la palabra música proviene del griego mousa, que es musa, y el sufijo ico, que significa relativo a. Las musas de la mitología griega, dadoras de la sustancia del arte a la humanidad. El arte musical es inherentemente cultural. Involucra diversas prácticas musicales, se relaciona con diferentes disciplinas como el canto, la danza, la dirección orquestal o de coros, entre otros. Existen diversos estilos musicales que manifiestan significados para quien la creó y tiene un efecto y a su vez expresa estados de ánimo. En este sentido, la intervención de la pedagogía contemporánea musical genera bienestar, estimula el pensamiento perceptivo, el lingüístico, matemático, anticipatorio, entre otros. Asimismo, estimula las capacidades biomotoras como la rapidez, fuerza y capacidades coordinativas. Coadyuva la socialización, fomentando un sistema de valores y normas de convivencia. Así también el acierto de articular la enseñanza musical con las actividades lúdicas, recordando que la infancia y la niñez requieren del juego, desde la imaginación, la fantasía, la creatividad como alimento para el pensamiento, para el despliegue en la inteligencia. Y bien, hasta aquí hemos retomado también muchos conceptos que hemos visto a lo largo del congreso y del seminario, donde es la convergencia entre los pensamientos, tipos de pensamiento que se estimulan, como ahora lo acaba de decir el doctor Enrique, y de las capacidades biomotoras con René Vargas. Entonces, la música también tiene su papel en las experiencias pedagógicas contemporáneas de innovación. Claude Bernard establece que la experiencia es la única fuente de los conocimientos humanos. En este sentido, los proyectos de intervención pedagógica contemporáneos apelan a las experiencias estéticas que dinamizan y enriquecen los contenidos de la currícula. Las experiencias pedagógicas contemporáneas e innovación que promueve la pedagogía contemporánea, que son autoafirmativas, suscitan el interés, el pensamiento, son transformadoras, propician el fortalecimiento del espíritu científico y promueven la pedagogía de los sentimientos y de la voluntad. Enfatizando esta última particularidad articulada con el arte musical, surge una práctica expresiva de emociones y comunicativa de pensamientos y sentimientos. Las y los docentes de educación preescolar, y está extendida la invitación a cualquier grado, podemos aprender sobre este arte y profundizar con un marco de análisis crítico, discriminando estilos musicales para transmitir conocimientos, saberes y prácticas propositivas del arte musical, en este caso a los preescolares, pero para tal fin, los alumnos podrían experimentar la música de diversas maneras, por ejemplo, a través de las personas que la componen o ejecutan, brindando espacios de diálogo y experimentando la ejecución guiada de algún instrumento musical o varios instrumentos. Probablemente alguna alumna o algunos alumnos se muestren interesados desde temprana edad y sea su profesión. Si no es posible que un músico visite la escuela para una clase muestra o continuidad de clases, es menester que nuestra praxis la integremos a la cotidianidad. Incluso en las actividades fuera de la casa, con la familia, con las amistades, adoptarla para conocerla, para aprender a distinguir los elementos integrados como son el ritmo, melodías y armonías. Con estas bases y las intervenciones pedagógicas contemporáneas innovadoras, los infantes desarrollarán las capacidades biocorporales y de expresión afectiva.
Asimismo, se afianza el vínculo entre los titulares, cotitulares o agentes responsables del grupo en una interacción respetuosa y amorosa. A través de las canciones se enriquece el vocabulario. Otro propósito de las experiencias pedagógicas del arte musical en educación preescolar es el deleite. Es el deleite musical y la integración social. Por ello debe integrarse en diversos momentos de la estancia escolar. Por ejemplo, al iniciar las actividades de las situaciones didácticas, durante los juegos lúdicos, al asearse, a las horas de ingesta de alimentos. Entonces, enfatizo la importancia de matizar a través del análisis crítico los mensajes y significados de las letras, preguntándonos qué mensajes o ideologías están contenidos en las canciones que se les enseñan a los infantes o incluso en casa con la familia, qué ideologías sentimentales se transmiten. Y bien, Edgar Willems describe a la música como el arte de los afectos, que mediante la audición de los sonidos, los infantes incorporarán la conciencia sensorial a través de la recepción de las cualidades del sonido, duración, altura, intensidad y timbre. Se experimenta solamente desde la conciencia perceptual y receptual, sin necesidad de conceptualizar o reflexionar el evento sonoro. Sobre la conciencia rítmica, esta posee un carácter dinámico, ya que la acción rítmica se manifiesta a través de la biocorporalidad. La conciencia melódica involucra los elementos sonoros que revelan la vida sensorial, afectiva y pasional. Se considera bidimensional, ya que conlleva intrínsecamente el ritmo, la melodía, Se considera bidimensional ya que conlleva intrínsecamente el ritmo. La melodía, según Willems, es el elemento afectivo de la música. La conciencia armónica se despliega efectuando un análisis consciente de los sonidos que constituyen un intervalo armónico o un acorde. Se considera tridimensional ya que contiene elementos rítmicos y melódicos. Así, el proceso de enseñanza, aprendizaje y comunicación se fundamenta en 3 pilares: ritmo, melodía y armonía. El ritmo significa orden y proporción en la música. La melodía constituye una combinación de sonidos que expresa una idea musical y la armonía representa la estructura musical que sustenta el ritmo y la melodía. Estos aspectos están estrechamente vinculados con la vida del ser humano. El ritmo se relaciona a la dimensión biofisiológica, lo que se hace evidente en la reacción biocorporal ante los estímulos musicales y en la generación de secuencias de imágenes integrada a la percepción auditiva. La melodía está vinculada con la dimensión emocional, lo que se hace tangible mediante la expresión de sentimientos a través de la creación e interpretación de la música, así como en la aceptación y valoración de la obra musical. La armonía corresponde con la dimensión intelectual, influye en el desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje, en la memoria e imaginación, en la escucha y en el aprendizaje. Así, la música ha contribuido y contribuye significativamente a los alumnos a convertir su pensamiento en acción, pudiendo incluso crear o recrear su propia música. Por ello, la relevancia de integrarlo desde la educación inicial y preescolar. La innovación pedagógica musical surge a través de nuestras propias experiencias, ideaciones y experimentaciones, integrando información significativa de diversos contenidos vinculados al conocimiento y cuidado de sí, del otro no humano y del planeta. La praxis docente se desplegaría integrando estos pilares a nuestra cotidianidad
para familiarizarlos con los conceptos, enseñarles a los infantes un sistema conceptual referencial operativo musical y sentimental adecuado a su edad. A continuación, presentaré algunas propuestas de intervención pedagógicas contemporáneas musicales en educación preescolar. El inicio del aprendizaje musical surge de los ritmos, por ejemplo, marcándolos con palabras y movimientos biocorporales, empleando 4 planos sonoros, los pies, las piernas, palmas y dedos, sumando instrumentos simples como el tambor, los tecomates, sonajas, maracas, panderos, xilófono, claves, etc. Crear un cancionero con letras propositivas, las sílabas o palabras son rimadas y repetitivas. Así la niñez desarrolla o mejora el habla y los significados de las palabras. Crear un léxico emocio-sentimental a través de un diccionario elaborado en conjunto con los alumnos con fotografías de niños o niñas expresando emociones, describiendo en qué área biocorporal se sienten las emociones, las definiciones de los sentimientos, con dibujos hechos por ellos mismos que los representen, así como piezas musicales de diferentes estilos, ya sea clásica, rock and roll, jazz, blues, incluyendo música prehispánica, música popular, entre otros. El propósito de esta experiencia es que progresivamente los alumnos identifiquen y reconozcan las emociones, logrando expresar verbalmente los sentimientos. También integrar las piezas musicales antes mencionadas en los juegos lúdicos o en representaciones artísticas como las obras teatrales, pictóricas o plásticas, promoviendo expresiones biocorporales y realizando cuestionamientos o frases para el conocimiento y reconocimiento de los sentimientos. Por ejemplo, depende de la situación, al mencionar palabras que describan lo que podrían estar sintiendo los alumnos, es te veo contenta, te veo alegre, te veo contento. Es un placer escuchar esta música. O también puedes hacer preguntas, ¿cómo se siente la música? ¿De qué color se siente lo contenta o contento que estás? ¿A qué se parece? ¿En dónde la sientes o en dónde sientes el susto o el enojo? Y bien, la música y los cuentos son herramientas también incomparables para la adquisición y práctica del lenguaje. Y también esto es importante integrar la resignificación del léxico emocio-sentimental. Las características que debe tener un cuento que apoye la pedagogía de los sentimientos son los siguientes: las ilustraciones que muestren con claridad las expresiones gestuales asociadas a las emociones, además de ser imágenes coherentes con el texto y lo que están sintiendo los personajes, que remarque también las emociones son dinámicas. Al ser historias cohesionadas y bien desarrolladas, con un principio, nudo y desenlace, en sus facetas de identificar y reconocer las emociones y expresar los sentimientos verbalmente. Al dar lectura a los cuentos se integran también las piezas musicales de diversos estilos. Por otro lado, la innovación también la implementamos al crear, en colaboración con los alumnos, cuentos ecosóficos elaborados, o más bien elaborar las hojas de los cuentos. Ahora bien, los mismos cuentos que se crearon, hacer representaciones teatrales, integrando, por supuesto, las piezas musicales, los estilos musicales. La elaboración de instrumentos musicales ecosóficos, es decir, con materiales inocuos para los infantes o los no humanos y el planeta, pueden ser, por ejemplo, con palos de madera, latas grandes o botes de agua reusados y no comprarlos. También se pueden hacer sonajas con conos de cartón o con botellas de PET, y en el interior colocar piedras pequeñas en vez de semillas.
Estas mejor las sembramos o las ingerimos. El tambor de mano con cono de cartón, cajas de cartón con ligas, pulseras con cascabeles. Y bueno, también organizar un concierto dirigido a la comunidad escolar o a familiares. Y bien, en perspectivas de desarrollo, la integración de las experiencias pedagógicas contemporáneas musicales en el proceso antropogénico desde la educación inicial y preescolar estimula potencialmente e integralmente las capacidades biocorporales humanas, por mencionar la apreciación musical, la lectoescritura, el pensamiento matemático, etc. Asimismo, se les transmite a las generaciones los resignificados emocio-sentimentales. Y pues bien, ya para ir concluyendo, las y los docentes en la escuela resignifican y resingularizan los conocimientos, saberes y prácticas, ya que los contenidos transdisciplinarios del currículum se pueden articular de manera magistral. Así, la escuela, como el lugar legítimo para la intervención pedagógica con alumnos legítimos y profesores legítimos, tenemos el compromiso de investigar si desconocemos sobre el arte musical, de tal manera que creamos enseñas y promovamos el disfrute y la estética musical a los alumnos de manera respetuosa y amorosa, logrando paulatinamente el desarrollo de sus capacidades individuales, enfatizando que en la biocorporalidad laica viva y en movimiento se sitúan los complejos sentimentales propulsores del bienestar común para todos y para cada uno. Y la agenda del día de hoy, vimos la holoversidad en los proyectos de intervención pedagógica contemporánea, pedagogía contemporánea musical en el proceso antropogénico, intervenciones y experiencias pedagógicas contemporáneas de innovación musical en educación preescolar. Y estas son las bibliografías consultadas y pues le agradezco mucho la atención. Gracias, Mayeli. Muchas gracias. A continuación vamos a dejar el espacio abierto para las intervenciones. La misma mecánica, pueden levantar su mano o bien escribir la pregunta en el chat. Así que adelante, los y las escuchamos. También pueden abrir su micrófono directamente si quieren hacer alguna intervención. Me parece que no. Adelante, Evelyn. Sí, la verdad es que la propuesta es sumamente atractiva. Mi única pregunta sería como en función de si ya tienes planteado, o igual entré un poco tarde, si este fue como, ya lo realizaste, cuál es la experiencia que nos puedes compartir, ¿no? Es decir, ¿qué pudiste observar, ¿no? De esta manera, de esta observación profunda y atenta con respecto a pues las infancias, ¿no? ¿Cuánto es el impacto? ¿Cuáles son las preguntas que generan? ¿Cuáles son estos cuchicheos, ¿no? Esta información entre pares con respecto a esta práctica. No sé si me pudieras compartir esa parte, justo para tratar de medir y disfrutar, ¿no? Hacerme extensivo eso que disfrutaste tú con respecto a colocarlo en un salón de clases, ¿no? Ya en el aula. Y pues felicitarte, Mayeli. Muchas felicidades, una gran propuesta. Gracias. Sí, gracias, Evelyn. Pues
la experiencia que tuve en preescolares con esta propuesta de realizar actividades ecosóficas con ellos mismos, y también en la red pedagógica siempre invita a que uno crea cosas y que no está uno limitado, sino al contrario dan esta parte de libertad de poder crear y experimentar. Entonces, en la escuela donde estuve trabajando teníamos esta posibilidad de ir en esta experimentación de llevar a cabo los conceptos y que promueve la pedagogía contemporánea. Y en este sentido de crear instrumentos ecosóficos, realizamos también hojas con materiales, bueno, desde el inicio, ¿no? Desde deshacer las hojas en el agua y luego filtrarlos, poder hacer las propias hojas. Entonces son experiencias que también puedes ir transmitiendo con los niños. En mi caso fue con niños de preescolar, y en ellos también se notan cambios en cuanto a su comportamiento, en su misma acción en el aula. Y puedo decir que sí me siento muy satisfecha en ese aspecto, porque con base en esta libertad que menciono, ellos también se sienten así y aprenden mejor, porque afectivamente también hay un vínculo. Entonces me parece que sí es muy agradable y satisfactorio. Espero haber contestado la pregunta, Evelyn. Sí, muchas gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, Mayeli. Hay una pregunta en el chat, bueno, dos preguntas en el chat. Arlet Zenit pregunta, ¿por qué no escuchamos música en la conferencia? Y que si se puede tener acceso a la bibliografía. Adelante. Sí, claro que sí. Sí quise ponerla, incluso algo sucede cuando la activo y no se escucha, entonces hay algún problema técnico, pero sí. La bibliografía le gustaría que pusiera o la puedo compartir en el chat. Yo creo que puedes ponerla de nuevo para que todos lo Sí. vean. Por favor. Esperen. No, sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ahí está. Listo. Yo considero que esta conferencia, como las que vimos relacionadas con la música en las sesiones anteriores, nos están invitando a cuestionarnos qué es lo que escuchamos como parte del entorno. O sea, cuando vamos caminando por la calle, hace ratito que el profesor José Luis decía, se escucha la cumbia del vecino. O sea, realmente todo el entorno nos está impregnado de sonidos, ¿no? Y cómo es que estos sonidos los incorporamos a nuestra vida cotidiana, y luego cómo esto incorporado a la vida cotidiana nos está llevando a construir procesos pedagógicos más, pues más bien estructurados, ¿no? Ya dirigidos, y poder ayudar a quienes están participando o a quien participan de esta actividad, para que adquieran esa habilidad de discriminar entre los sonidos que están en el entorno y generar y apreciarlo desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Mayeli, es un ejercicio muy interesante. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, adelante, maestra Mónica. Mayeli, pues felicitarte porque te has ido apropiando de esto
Y perdón si a lo mejor lo dijiste y yo no me di cuenta, es que estoy de pronto en la otra sala y regreso y así. Pero bueno, es muy importante que el repertorio sentimental, que el sentimiento es poner en palabras la emoción, que según Darwin nacemos cableados, ¿no? O sea, eso es irreductible. La emoción es masiva, la sentimos y a veces no sabemos ni qué sentimos ni por qué nada y así nos quedamos o reducimos a un repertorio muy chiquito y lo que se requiere y que tú estás planteando es a través de la música, pues poder detonar y ampliar ese repertorio sentimental. Y es muy importante hacer la distinción entre la música y la letra de las canciones, porque la letra de las canciones normalmente son súper ideologizantes. Es Sí, muy difícil encontrar canciones o cuentos que no ideologicen. Me he encontrado cuentos preciosos con unas ilustraciones maravillosas y al final el mensaje dices, a ver, pero ¿por qué tenía sí. que decir esto la autora? Y además les dan premios y en alguna librería ya el librero me quería correr porque agarraba un cuento o tomaba un cuento y lo veía y me decía, ese cuento me echaba maravillas y al final decía, pero es que ¿por qué dice esto? ¿No? Porque Ujú. son sumamente manipuladores. Los sentimientos es la vía de entrada más fácil a la ideología. Ujú. Sí, Y es donde no somos más lábiles. Entonces, pues primero que con los niños podamos estar muy conscientes de que se vale cualquier emoción, hasta las que pensamos que son buenas o malas, porque luego les exigimos que solo sean buenas y los niños también pueden estar enojados, pueden estar tristes, pueden estar frustrados, pueden estar eh, sentir muchísimas emociones que a veces no lo permitimos porque ideológicamente están como muy restringidas, ¿no? ujú. Sí, sí, no, mencioné en la conferencia, en este énfasis de ampliar este sistema conceptual referencial operativo sentimental y que, bueno, en los cuentos también podemos nosotros crearlos, justo por esto que dices, que también luego veo los libros y digo, no puede ser, entonces mejor yo creo el libro con esta dinámica de poderlo cambiar al mensaje este no manipulatorio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quise compartir el día de hoy. Y muchas gracias, Mónica. No, o usar esos, porque tampoco nos vamos a poner a hacer todos Sí, los recursos que requiramos, pero con esa capacidad crítica que también se la podemos fomentar a los niños, ¿no? Por eso apelamos siempre que una formación docente tiene que promover la resignificación y resingularización, porque si el docente no lo ve, no se lo puede hacer visible a los niños, ¿no? O a los jóvenes o a los adultos. Entonces, pues sí, muy importante el tema que traes hoy, Nayeli. Muchas felicidades. muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, maestra Mónica. Gracias, Mayeli. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más quiere participar? No. Muchas felicidades, Mayeli. Es un trabajo muy, muy interesante. Gracias. Vamos a darle continuidad al